Jesucristo dijo a sus discípulos una parábola. El reino de Dios se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para la viña. Se ajustó con ellos en un denario por jornada y los mandó a la viña. Salió en la media mañana, vio a otros que estaban en la plaza y les dijo: vayan ustedes a trabajar en mi viña y les pagaré lo debido. Salió a la tarde y encontró otros y les dijo: ¿cómo es que están aquí sin trabajar? Le respondieron: nadie nos contrata. Él le dijo: vayan a mi viña. Cuando oscureció, el dueño le dijo al capataz: llame a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versos 1 al 16. Todo trabajo tiene su valor en sí mismo. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 21 de agosto, año 2024. Nuestro santo para hoy es un excelente papa italiano, ubicado en el siglo XIX de la historia de la Iglesia Católica, y le tocó vivir momentos difíciles como la Primera Guerra Mundial, como la Revolución Rusa. Nuestro papa es San Pío X y gobernó la Iglesia entre los años 1903 y 1914. Le correspondió un duro momento enrumbar a la Iglesia, volverla por los caudales de Cristo, de la palabra de Dios. Se preocupó mucho por la educación, por la formación, y abocó por un compromiso desde la Eucaristía, la catequesis, reformó el Código del Derecho Canónico y puso a funcionar a todos desde el ambiente de la Sagrada Escritura. Es tan importante que se preocupó también por los niños y organizó un catecismo para la formación de los niños y la educación en la fe. Se le debe al Papa cantidad de cosas que realizó en su corto momento que estuvo gobernando la Iglesia. El nombre de este Papa, San Pío X, es Giuseppe Melchior Sarto. Es italiano, nace en Riese, Italia, y es un Papa que tiene unas capacidades impresionantes. Es para lo que la Iglesia necesitaba en ese momentico, una buena cantidad de encíclicas y decretos para organizar la Iglesia desde la Escritura, el canto eucarístico. Organizó muy bien lo del canto gregoriano. También se preocupó mucho porque hubiese una formación muy buena para los futuros sacerdotes, preservar la pureza de la fe. Como es de importante preservar. Lo llamaban el Papa teólogo. Ahí tenemos un hombre maravilloso, patrono de los catequistas, de las misiones, de las personas que se preocupan por anunciar la palabra de Dios, el Papa teólogo, Papa Pío X. Todo trabajo tiene su valor en sí mismo. El reino de Dios hay que trabajar también, porque la Biblia valora mucho el trabajo del ser humano y lo enrumba a la plenitud del ser humano. Y no le parece bien el ser humano que no le gusta trabajar. Dice la Escritura: el que no trabaje, que no coma, porque nos hemos enterado, dijo San Pablo, que algunos de ustedes no quieren trabajar. Jesucristo plantea un reino de Dios en una viña donde todos tienen que trabajar
y el trabajo dignifica a la persona. Es tan así que le paga el mismo salario a pesar de que los unos empezaron en la mañana, otros al mediodía y otros en la tarde. Llama a los jornaleros y págales, empezando los últimos y acabando por los primeros. Tenemos tres máximas para hoy, aforismos bien interesantes de cómo Dios quiere que trabajemos en el reino de Dios. El trabajo tiene un valor en sí mismo. Primera máxima, trabajamos por el reino cuando hacemos del mundo un lugar mejor. Oigan, miren cómo con el trabajo digno, provechoso, fecundo, se hacen las cosas muy bien en la humanidad. Y cómo con el trabajo que no se le pone atención, ni ética, ni justicia, ni moral, se hace tan mal a la sociedad. Trabajamos por el reino cuando hacemos un mundo mejor con nuestro trabajo. Segunda máxima, el trabajo debe ser la expresión de la dignidad de cada persona. Cada persona debe dignificarse con su trabajo. San Agustín de Hipona, un santo del siglo IV, obispo y doctor en la Iglesia Católica, decía el santo: Dios no manda cosas imposibles. Dios dice que tenemos que trabajar y producir. Hagas cuanto puedas o que pidas lo que no puedes, pero hagas lo que puedes hacer. Hay que dedicarse al trabajo. Todo trabajo tiene su valor en sí mismo. Dios necesita personas que trabajen en su reino. Llama personas que trabajen. ¿Para qué? Que anuncien la palabra, por ejemplo. Que edifiquen con el ejemplo de su propio trabajo. Que sea modelo esa persona para los demás, para la comunidad, con su trabajo. Dios tiene un concepto muy significativo sobre el trabajo como una gracia de Dios, como una misión para cumplir, como un derecho, como aquello que edifica y construye la vida de cada ser humano. Miren cómo es de interesante mirar el trabajo desde esa perspectiva teológica, el sentido del trabajo como una gracia de Dios y una gran misión en la sociedad. Dios relaciona perfectamente el trabajo con la justicia. Todo trabajo merece que sea justo, correcto, equilibrado. Todo trabajo también lo relaciona Dios con el derecho. Todos tienen derecho al trabajo y el obrero merece su salario y se le debe pagar al obrero. Todos tienen derecho. El mismo trabajo no puede dividir a las personas en clases sociales. En la mente de Dios no existe esa posibilidad. Pero los seres humanos sí lo hacen muy mal éticamente. Hay personas que clasifican a los demás por su trabajo o la misión que le encomiendan desde el punto de vista salvífico, de ir a la misión, anunciar la palabra de Dios. Es un trabajo muy digno, grande y respetable. Y de pronto los mismos misioneros se clasifican entre ellos mismos como que el trabajo es de menos categoría el que hace tal o tal persona. Lastimosamente se da ese caso. En la mente de Dios no debería existir la discriminación de las personas de acuerdo al trabajo. En mejores, en peores o en simples obreros y mucho menos en personas privilegiadas practicando una misión en la Iglesia Católica. Eso es muy triste, eso no es ninguna misión. Decir que está por encima de todos los demás porque le encomendaron ese trabajo. El mismo Salvador del mundo dice: los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Capítulo 20 del Evangelio según San Mateo. La hermenéutica bíblica nos recuerda que la vid en la Sagrada Escritura es el buen ejemplo de aquellos trabajadores que cultivan muy bien la viña y producen un excelente vino. Esos son los buenos trabajadores. Cultivan la tierra, cultivan la planta, cultivan la viña y tienen
algo muy grande para ofrecerle a los demás. Trabajan, se dedican, se sacrifican y tienen algo para ofrecer. El profeta Isaías, por ejemplo, compara el pueblo de Israel como una gran viña. Capítulo 5 de esa profecía. También existe un concepto negativo. Un pueblo que tiene una viña, pero en lugar de hacer el bien, produce idolatrías. Eso decía Oseas en su profecía, capítulo 10 de la profecía de Oseas. También existen personas de mala fe en la viña, claro. Hay obreros, misioneros, trabajadores que están dentro de las cosas de Dios, pero están de mala fe. No están por la misión y no están cumpliendo o se lucran de la misión. Por ejemplo, el profeta se queja que la viña fue devastada por unos invasores. Jeremías capítulo 12. San Juan Pablo II, Papa, enseñaba: en la palabra de Dios está escrita la verdad fundamental. El hombre está creado a imagen de Dios y mediante su trabajo en la obra del Creador y según sus posibilidades, el hombre da una respuesta al poder de la creación. Hay una carta encíclica del Papa que sería bueno darle un vueltazo, sería bueno una tarea cuando les quede tiempo, leer esa encíclica de Juan Pablo II, Laborem Exercens, el sentido del ejercicio del trabajo, la dignidad del trabajo, la santidad en el trabajo, la grandeza de corazón en el trabajo. Se luce la persona que trabaja y por servirle a las demás personas. Todo trabajo tiene un valor en sí mismo. Trabajamos muy bien en el reino de Dios cuando hacemos un mundo mejor. El trabajo debe ser la expresión de la dignidad de cada persona. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.